Te voy a hablar de la osteoporosis. Esta afecta principalmente el tejido óseo, especialmente a la matriz mineralizada del hueso y a las trabéculas óseas, que estas proporcionan resistencia y estructura. Te voy a hablar de ese sentido inteligente, biológico, para la razón de la osteoporosis. El sistema implicado es el osteoarticular. Es el sistema de sostén y estructura corporal. Este está relacionado con la capacidad biológica de mantenerse firme, fuerte y valioso. Y también tiene dos fases. En la fase de reparación empieza la descalcificación ósea, que se conoce como osteolisis. También viene la pérdida de sustancia ósea, viene ese debilitamiento estructural. Y en la fase de reparación viene esa reconstrucción ósea. Ya se forma un callo óseo y ahí es donde aparece la recalcificación. La osteoporosis se interpreta como un proceso relacionado con esos conflictos de desvalorización prolongados, repetidos y o múltiples. Todo tiene su razón inteligente y son personas que pueden tener frases como no soy suficientemente buena, no valgo, he perdido mi valor, ya no sirvo, no puedo sostener a mi familia. Esto cuando las personas pierden su trabajo o se jubilan. Hay siempre temas que preceden a este concepto de desvalorización de la persona, y entonces entra la parte de reparación. Frecuentemente aparece esto en viudez, en pérdida de rol social, en algunas personas en la menopausia, porque la viven como una pérdida de feminidad. Por eso es tan importante los conceptos que tenemos, las ideas preconcebidas, y tenemos que entender que siempre detrás de un suceso que interpretamos de manera abrupta, de manera sostenida, es cuando va a venir una reparación a través del dolor, a través de un síntoma, de un diagnóstico o de la llamada enfermedad. Dependiendo de cómo se viva este conflicto de desvalorización, va a afectar simbólicamente al esqueleto, porque esto pues representa el hueso, y el hueso representa ese soporte, esa fortaleza, esa estructura y ese valor personal. La persona siente que ha perdido su estructura interna. Sí tiene que ver con lateralidad, ya que podemos ver que, por ejemplo, en una persona que está viviendo osteoporosis en la cadera, bueno, puede ser su desvalorización relacionada con la pareja y sensación de no ser apoyada por el cónyuge. Y osteoporosis en la cadera izquierda puede ser relacionada con los hijos, con la madre. Entonces, cuando la osteoporosis es generalizada, suele interpretarse como una desvalorización global de la identidad de esta persona. Bueno, pues aquí entonces vamos a ver un ejemplo de una persona que es reemplazado laboralmente. Esta persona interpreta que fue reemplazado y porque no hace las cosas bien, porque ya no es capaz. Esta persona se puede sentir viejo, se puede sentir inútil, y entonces se empieza a perder esa función importante en la familia y en el trabajo. Aquí el cerebro interpreta en la sustancia blanca, y entonces el hueso es el que está relacionado con la sustancia blanca y es cuando va a resolver el conflicto de desvalorización. La pérdida ósea sería una expresión biológica de este conflicto. Entonces, como ya te mencioné, que hay dos fases. En la fase activa es cuando aparece esta pérdida mineral, esta fragilidad ósea, y generalmente aquí no aparece el dolor. La persona permanece estresada, esta persona empieza a tener esa sensación de incapacidad o fracaso,
Y la duración pues depende del tiempo que dure este conflicto. Por eso es tan importante hablar cuando tenemos conflictos. Podemos entender que la fase de reparación ya comienza el dolor, la inflamación, el cansancio y la mayor sensibilidad. Y es cuando la persona dice estoy enferma. No, aquí ya está reparando de ese daño, de ese shock biológico que vivió a causa de esta interpretación que hizo después de ese suceso. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque aquí puede haber una crisis. Cuando está la fase de reparación, es decir, cuando hay dolor, puede subir a un pico máximo de corrección cerebral. Y entonces es aquí donde va a haber muchísimo dolor y es cuando las personas no resisten este dolor, interrumpen la fase de reparación. Y es ahí donde aparecen nuevos conflictos o diferentes, pero no precisamente por la osteoporosis, sino porque activan nuevos miedos. Empiezan a pensar sobre ese mismo sentir de su cuerpo y se empiezan a desvalorizar en otros aspectos de su propia vida. Entonces, bueno, muchas veces se diagnostica después de años de conflicto o, lo más importante, tras una fractura. Durante estos procesos es importante que la persona pues tenga una buena percepción de sí mismo y inmediatamente haga un refuerzo para su propia validez personal. Porque entonces entendemos que aquí tenemos algunos patógenos que van a ayudar. En este caso participan las bacterias y participan simbólicamente en esa reconstrucción, en esa remodelación de tejido. El programa es un programa de inteligencia, tiene un sentido biológico, está destinado a responder a una situación de esa desvalorización. La biología es la que intenta adaptarse a la percepción de pérdida de valor o de capacidad. Así es que es importante que se detecte una pérdida de capacidad, la persona se sienta de diferente manera, cambiando esas percepciones, esos pensamientos, porque el sentido biológico estaría en que se resuelva el conflicto, pero si este conflicto no se resuelve, si este conflicto únicamente necesita ser interpretado de diferente manera, entonces es donde la persona tiene que hacer cambios mentales. Entonces te invito a decir la siguiente frase: necesito recuperar mi valor, mi fuerza y mi estructura interna. Aquí te tengo que hacer una pregunta importante. Para todas las personas que estén viviendo estos temas, ¿en dónde perdiste tu poder o qué situación te hizo sentirte insuficiente? Hay que validar todo este entorno y después hay que cambiarle esa interpretación y así ayudarás a que rápidamente sea el proceso de la reparación.